Dimorfismo sexual en las aves. Cuando se habla de dimorfismo sexual, se hace referencia a las diferencias en la fisonomía entre machos y hembras de una misma especie. Podemos notarlo en las diferencias de tamaño, de color de plumajes y otros aspectos conductuales, como el canto, la construcción del nido y los despliegues de cortejo. En muchas especies de aves, los machos tienen un plumaje más vistoso y brillante que las hembras. Es el resultado de un proceso de selección sexual. Los machos deben competir entre ellos, ya que las hembras se sienten más atraídas por los machos de plumajes más llamativos. Los patrones y comportamientos migratorios también influyen en los dimorfismos sexuales. Este aspecto también se remonta al dimorfismo de tamaños en las especies. Se ha demostrado que los machos más grandes son mejores para hacer frente a las dificultades de la migración y por lo tanto tienen más éxito en la reproducción al llegar a destino. El yetapá de collar presenta un diseño más similar durante la estación invernal o de reposo. Cuando llega el periodo reproductivo, el dimorfismo será bien marcado. Este macho mostrará su piel rojo anaranjado en la garganta y lucirá en la cola las dos timoneras alargadas en forma de bandera. Una pareja de monjita dominicana. El macho, que se encuentra posado a mayor altura, es casi todo blanco, con las alas y la cola negra, a diferencia de la hembra, que tiene corona, nuca y espalda parda. Un macho de la bandera es negro con la cabeza blanca, mientras que la hembra tiene un plumaje parduzco, con la frente y el vientre blanco. Una hembra de picaflor verde común presenta el vientre gris claro y el resto del cuerpo verde poco intenso. El macho es verde brillante metálico. Monterita 7 vestidos. Un macho canta luciendo su hermoso diseño. La hembra tiene el mismo plumaje, aunque se distingue claramente que sus colores son más pálidos o desteñidos. Un macho de atajacaminos tijera es fácil de reconocer por su cola muy larga ahorquillada. La hembra tiene una cola furcada más corta. En la familia de los carpinteros, los sexos son bastante parecidos y en muchos casos iguales. Probablemente el ambiente forestal sombrío y con poca visibilidad en la distancia, unido a los hábitos trogloditas de estas especies, uniformizaron los sexos. Sin embargo, en varias especies de carpinteros, los machos presentan ciertos detalles. Un macho de carpintero bataraz chico presenta corona estriada con la nuca roja. Un carpintero garganta negra macho tiene toda la cabeza roja. Una hembra de carpintero real se asoma de su nido. Es de notar la línea malar negra que nace desde su pico. En este caso, un macho se alimenta de hormigas en el suelo. A diferencia de la hembra, la línea malar es roja. Nuca, corona, malar, entre otros casos, capuchón o cabeza de color rojo, son auténticos semáforos, al vibrar mientras tamborilean o agujerean la madera. Es la mejor manera que tienen los machos para llamar la atención a las hembras, entre las luces y las sombras del bosque. En la mayoría de los casos, las tareas en la época reproductiva se comparten entre machos y hembras, pero generalmente son las hembras las que se encargarán con más dedicación de la tarea de incubar y cuidar a los pollos. Los plumajes de las hembras son más crípticos, o sea, que se confunden con el medio que los rodea, precisamente para no atraer a los depredadores al nido. Los machos marcan y defienden su territorio ante otros congéneres, competidores, tanto con sus cantos como con sus vistosos y llamativos plumajes. En las rapaces, las hembras son normalmente más grandes que los machos. Estos casos se llaman dimorfismo sexual inverso. Las hembras se dedican con más tiempo que el macho a las labores de incubación y el cuidado de muchas veces el solitario pollo. Con su mayor tamaño, las ayudará a defender el nido,
además de que son más agresivas y territoriales. Los machos, por su menor peso y tal vez más agilidad y virtuosidad para la caza, aportan presas a su compañera y a su hijo en las primeras etapas de desarrollo. Cuando el pichón crece, su madre se une a la tarea de cazar y es entonces el momento que buscan presas mayores que aporten más proteínas al hambriento hijo. En las carroñeras, ambos sexos tienen el mismo tamaño. Esto puede atribuirse a que la mayoría de las veces consiguen el alimento con menor esfuerzo sin tener que cazar. Machos jóvenes vestidos de hembra. El caso de la reina mora grande. Este macho, de 1 año de vida, tiene el plumaje casi igual al de las hembras, un color marrón pardo. Aún no tiene el plumaje de adulto. Como es en este caso un macho adulto, presenta un color negro, con amplia frente y hombros celestes. Gracias a este plumaje, este joven pudo establecerse fácilmente entre los dominios de machos adultos, evitando agresiones de estos y pudo encontrar pareja. En este caso, la hembra valoró más el buen territorio que ocupa este joven y no su poco llamativo plumaje.